Chananan, chananan. Is SportsCenter. Hola gente, ¿cómo andan? Un saludo grande para todos, yo soy Sanio y les traigo un nuevo video al canal. En el día de hoy vamos a estar hablando acerca del gran fracaso de los equipos italianos a lo largo de esta temporada. Una Serie A que venía de tener probablemente en cuanto a rendimiento general el mejor dentro de las 5 grandes ligas, había hecho una gran temporada en la anterior, evidentemente en el plano internacional, pero que esta temporada no ha logrado repetir eso. Veremos cómo terminan las competencias secundarias y terciarias, pero sin duda la principal en la Champions ha quedado en el debe. Vamos a estar hablando acerca de los principales equipos y qué ha ido ocurriendo con cada uno de ellos para que justamente haya pasado de ser probablemente la mejor liga en cuanto a rendimiento a una liga muy floja en la actual temporada. Así que espero que les guste la idea del video, que me dejen su opinión en los comentarios, que se suscriban al canal activando la campanita y que me sigan en las redes sociales. Y sin dar muchas vueltas, comenzamos con la idea del mismo. Sin duda la temporada anterior fue un excelente año para una Serie A que no venía de buenas temporadas al plano internacional, al menos en la última década. Una Serie A que venía muy golpeada, que sacando quizás a la Juventus no había tenido grandes representantes a lo largo de los últimos años y que se encontraba en una temporada 2022-2023 donde destacaba muchísimo en Champions, también lo hacía en Europa League e inclusive en Conference League. Recordemos lo que fue la temporada histórica anterior, donde Italia tuvo un finalista en cada una de las competencias importantes, o de las 3, que se disputan dentro del marco de la UEFA. Evidentemente en la Conference League todos recordaremos a la Fiorentina, que llegó a la final y lamentablemente caería frente al West Ham. En Europa League tuvo 2 semifinalistas, la Juventus por un lado, la Roma por el otro. El equipo dirigido por Mourinho de la capital italiana llegaría a la final donde perdería con el imbatible Sevilla de las finales de Europa League. Y en Champions nada más y nada menos se dio el gusto de tener 3 equipos de los 8 de cuarto de final, Napoli, Milan e Inter, 2 semifinalistas, Milan e Inter, que se enfrentaron en unas semifinales históricas, evidentemente con todo lo que conlleva un clásico italiano en esa instancia, y un Inter de Milán que hizo un muy buen papel en la final frente a un Manchester City, que creo que todos concordamos que tiene un gran plantel y evidentemente era el principal favorito, y estuvo cerca de poder llevarle una larga, pero finalmente terminó perdiendo. Claro, te queda ese sinsabor, porque si bien hizo una muy buena temporada en general Italia, tuvo 3 finales y las 3 las perdió. Sin embargo, evidentemente si lo comparamos con el rendimiento anterior que venía teniendo los equipos italianos en las competencias europeas y principalmente en Champions, sin duda era un crecimiento muy pero muy importante. Sin embargo, todo ese crecimiento que habíamos visto la temporada pasada y sobre todo ese gran papel por parte de los equipos italianos se ha fumado en esta, por lo que hemos visto principalmente en el torneo más importante que es la Champions. De los 4 equipos italianos que representaron en la Champions League a lo largo de esta temporada, el primero que quedó afuera fue rápidamente el Milan, en un grupo evidentemente complejo, en el cual compartía nada más y nada menos que con Borussia Dortmund, Paris Saint-Germain y Newcastle. El Milan logró acariciar en algún momento de la clasificación, pero lamentablemente terminaría en tercer lugar con la misma cantidad de puntos que Paris Saint-Germain, pero con una peor diferencia de gol. Quizás no es tan traumático, pero bueno, lamentablemente se termina quedando afuera y yendo directamente hacia la Europa League. Los otros 3 equipos sí lograron avanzar. Por un lado tuvimos a un Napoli en un equipo o en un grupo compartido con el Real Madrid, donde la realidad es que claramente fue inferior al conjunto merengue, pero fue superior al Sporting Braga y a la Unión de Berlín y terminó clasificando en segunda posición. Un Inter de Milán en un grupo en el cual no parecía tener mayores inconvenientes termina segundo por detrás de la Real Sociedad, igualado en cantidad de unidades pero con peor diferencia de gol, y la Lazio en otro grupo también que no parecía tan complejo junto a Atlético de Madrid, Feyenoord y Celtic logra clasificar en segunda posición detrás del equipo colchonero. Dicho esto, lo que ha ocurrido en los octavos de final los termina sacando a todos. La verdad es que uno se esperaba que por lo menos un equipo o 2 podrían llegar a clasificar a los cuartos de final y todos se han quedado afuera ya dentro de lo que es el marco de los 16 mejores y no tenemos ningún equipo italiano dentro de los 8 mejores de esta temporada. El primero que quedó afuera fue la Lazio, que lamentablemente después de hacer un buen partido de ida en el cual ganó 1-0 frente a Bayern Múnich, un siempre complicado conjunto alemán, no podría hacer nada en Alemania y terminó cayendo categóricamente 3-0. Luego Napoli y Barcelona, también una llave bastante igualada que terminó 1-1, pero luego en la vuelta Barcelona también se hizo fuerte y terminó ganando por 3-1. Y quizás el equipo que más fe se le podía llegar a tener, la llave más pareja de todas, un Inter de Milán que hizo una muy buena serie en la ida, pero que hizo una muy floja en la vuelta en el Wanda Metropolitano y terminó cayendo por los penales. De esta manera, en lo que tiene que ver con Champions League, ya no tenemos representantes italianos.
Todavía tienen posibilidades en las otras competencias, es cierto, porque en Conference League tienen un representante que es justamente el último finalista. La Fiorentina sigue estando en ese torneo vigente y tiene posibilidades de avanzar. Hoy en día está en los octavos de final. Y en Europa League es donde probablemente están mejor posicionados, porque tiene 3 representantes: Milan, Atalanta y Roma, y los 3 tienen una llave bastante, por ahora, positiva en lo que ha sido el primer partido de ida al momento de grabar el video. Milan ha ganado 4-2 al Slavia Praga, la Roma goleó categóricamente 4-0 al Brighton y el Atalanta empató 1-1 de visitante contra Sporting de Lisboa, así que los 3 tienen grandes chances de avanzar de fase. Más allá de esto, que evidentemente algún equipo italiano pueda llegar a levantar un título, no sería una locura, la realidad es que en general el rendimiento ha sido bastante pobre de todos los equipos, y no me refiero simplemente a lo que tiene que ver con la competencia europea en la cual le ha tocado jugar, sino también en lo que tiene que ver con el desempeño en la Serie A. Creo que mirando y analizando en general lo que ha sido el rendimiento, salvo el Inter de Milán, que se ha destacado y mucho por encima del resto, los demás equipos han tenido una temporada en la cual han retrocedido respecto a su nivel de lo que había sido la temporada anterior. Analizamos rápidamente caso por caso. El Inter de Milán, como les comentaba, sin duda es el mejor equipo italiano y por escándalo. Viene de ganar prácticamente todo lo que ha jugado. En Serie A ha ganado 24 partidos, solamente ha perdido 1. Tiene 16 puntos de ventaja sobre el segundo y va encaminado al título. Sin embargo, le tocó probablemente una de las cuestiones, uno de los partidos o llaves que nunca querés que te toquen en Champions, que es el Atlético de Madrid del Cholo, porque sabés que es un equipo que se cierra muy bien jugando de visitante y es un equipo que de local realmente, sobre todo esta temporada, ha demostrado que juega muy bien. Y el Inter la verdad que no planteó bien el partido y no lo jugó bien. Cuando se puso en ventaja con el gol de Di Marco, se retrocedió para atrás, rápidamente se lo empataron. Y en cuanto al desarrollo del partido, el Atlético de Madrid honestamente lo podría haber ganado antes sin necesidad de ir a la largue y tampoco sin la necesidad de ir a los penales. El Inter se refugió mucho más de lo que debería haber hecho con un plantel muy interesante y después en la definición por penales para colmo terminó errando 3 de los 5 tiros que disparó. El Milan, que está segundo en la Serie A, claramente no está atravesando una buena temporada, sobre todo si la comparamos con la anterior. Un Milan que rápidamente ha quedado fuera de la Champions, que veremos qué puede lograr en Europa League, pero más allá de eso, con muchos fichajes en los cuales ha gastado mucho dinero: Pulisic, Chukwueze, Loftus-Cheek, jugadores también que se han sumado al plantel que actualmente tiene y otros refuerzos también interesantes como Musa, que llegó desde el Valencia. Ninguno ha terminado de acoplarse para mí 100% y además un equipo en el cual, por ejemplo, alguna de sus figuras como Leao tampoco está teniendo una buena temporada. Muy escasa el aporte en cuanto a asistencias y goles del portugués, que parece ser uno de los mejores jugadores en su posición a lo largo de toda la temporada. La Juventus, que está tercera, ¿qué decir de la Juventus? Un equipo que directamente no clasificó a Europa y que hace lo que puede con el plantel que tiene. La realidad es que ya está lejísimos ese Juventus que dominaba y predominaba en todo el fútbol italiano hace quizás 10 años. Hoy en día es un equipo mucho más endeble, un equipo mucho más débil que ni siquiera ha logrado clasificar a Europa. La Roma, que hoy en día está quinta, por ejemplo, la verdad es que ha tenido una temporada muy regular. Le está yendo bien en Europa League, pero todos apuntaban a que podía llegar a pelear a la Serie A con los refuerzos que trajeron, con Mourinho, que ya no está en el banquillo. La realidad es que no ha sido la temporada que se esperaba, al menos al principio de la misma. Que hablar del Napoli, que marcha séptimo a más de 30 puntos del líder, que es el Inter, un equipo que venía a ser la gran sorpresa la temporada anterior, con Víctor Osimhen, con Kvaratskhelia, y que ya lleva una temporada en la cual está lejísimos del título que había logrado la temporada pasada, está lejísimos del nivel que había tenido, ya ha tenido varios técnicos que han ido cambiando a lo largo de la temporada, y muchos jugadores, sobre todo quizás el georgiano, que es uno de los más criticados al día de hoy, que no están a la altura de lo que había sido la expectativa en la temporada anterior. Y podemos seguir mencionando casos, pero en general los equipos italianos sin duda han dado un paso para atrás respecto de lo que había sido su temporada anterior, tanto en el fútbol italiano como también en el plano internacional. Así que me gustaría leer su opinión en los comentarios, qué creen que ha pasado, por qué los equipos italianos, salvo el Inter, que como les digo, creo que sin duda está 2 o 3 escalones por encima del resto y tuvo la mala suerte de cruzarse un equipo como el Atlético Madrid del Cholo Simeone, que puede eliminar realmente a cualquiera en un buen día y que más allá de eso sigue siendo un muy buen equipo. El resto, la verdad, es que ha dado varios pasos para atrás. Suscríbanse al canal, activen la campanita, síganme en las redes sociales y sin dar muchas vueltas los dejo por hoy. Nos vemos mañana en un próximo video.